quiero comenzar con una palabra que está en Éxodo 5, del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor, Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Ah, sí, replicó el faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. ¿Qué tal este atrevido? ¿Qué tal esa confiancita? Y Egipto es símbolo de esclavitud. ¿Es símbolo de qué? De opresión. Ahora, el faraón estaba familiarizado con muchos dioses porque Egipto estaba repleto de ellos. Y tal vez él nunca había oído del Dios de Israel, ni el Dios de esclavos. Él pensaría pues que no podía tal vez ser muy poderoso. Por lo tanto, pues al principio no le preocupaba ese mensaje que le había llevado Moisés, porque nunca había visto la evidencia del poder de Dios, ¿verdad? No lo conocía, ni lo respetaba este atrevido igualado, porque decía: ¿y quién es ese Señor? Ahora, Dios conocía la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Él escuchó su clamor y sus gemidos, porque estaban siendo azotados, estaban siendo oprimidos, estaban siendo sometidos a trabajos muy pesados, y cada vez era peor. Y recordemos que el pueblo pues tal vez no se quejaba por su trabajo, sino por la dureza de su trabajo. Y este faraón en especial tenía una motivación, algo en su cabeza muy malvada y cruel. Dice la palabra en Éxodo 6:5: puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Así podemos nosotros encontrarnos hoy con muchas cargas pesadas en un desierto donde tal vez el faraón hoy son los bancos, esas deudas que nos oprimen, o quizás para otros son cargas laborales, o ese jefe que nos oprime con horarios extenuantes, esos horarios que no nos dejan pasar tiempo con la familia ni pasar tiempo para recibir palabra de Dios. Pero Dios quiere sacarnos de Egipto porque Él ha escuchado nuestro clamor. Puede que muchos llevemos años clamando al Señor por salir de Egipto, pero hoy es el tiempo para salir. La palabra dice en Éxodo 6, del 6 al 8: por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. En el versículo 8 dice: te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Esas promesas que el Señor le dio a los hebreos se cumplieron al pie de la letra. Ellos salieron de Egipto. Y estas promesas, quiero hoy decirles que también son para nosotros. Él los liberó de la esclavitud a los egipcios y llegó a ser su Dios y los aceptó como su pueblo. Y luego, ¿qué hizo el Señor tan lindo? Los guió a la tierra que les había prometido. Nosotros, cuando enfrentamos problemas grandes, Dios demuestra un poder mayor. Eso quiere decir que cuando los problemas empeoran, Dios interviene. Lo que le pasó a los hebreos, sus problemas empeoraron y Dios tuvo que hacer, mostrar su gran poder. Y ahí es donde el Señor realiza grandes milagros.
Y ahí es cuando el Señor envía esas plagas, porque el corazón, recordemos, del faraón se había endurecido. ¿Y qué hizo? Pues les puso cargas más pesadas al pueblo hebreo. Entonces mi pregunta hoy es, ¿qué tan grandes son tus problemas? Ahora, los problemas grandes nos ponen en una posición perfecta. ¿Saben para qué? Para observar el gran poder de Dios. Miremos cómo actúa el Señor. Lo primero es que Dios hace diferencia entre su pueblo. Eso nos tiene que quedar muy claro. En Éxodo 12, del 2 al 3, dice: a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Es decir, aquí comenzó la primera Pascua. Era un festival designado ¿para qué? Para conmemorar la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y lo segundo, para recordarle al pueblo lo que Dios hizo por ellos, ¿cierto? Para que los israelitas se salvaran de la muerte, pues tenían que matar en esa época un cordero sin defecto. ¿Y qué hicieron? Tenían que untar con la sangre de esos corderos los marcos de las puertas de sus casas. El cordero era el sacrificio, un sustituto. Eso está en Éxodo 12, 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué pasó? La Pascua se convertiría en una celebración anual. ¿Para qué? Para recordar esa noche cuando el Señor pasó de largo, ¿recuerdan? Por las casas de los israelitas. Esa noche moriría el primogénito de cualquier familia que no hubiera untado de sangre del cordero. Ahora, ¿eso qué significa? Desde ahí ya se anunciaba la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, quien sería sacrificado por los pecados del mundo entero. La palabra dice en Éxodo 12, del 29 al 30. Esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Aquí vemos la diferencia. Todos los hijos de los israelitas se salvaron. ¿Saben por qué? Porque la sangre del cordero había sido untada sobre el marco de sus puertas. Desde entonces hasta el día de hoy, nosotros gozamos de ese privilegio los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque tenemos marcada esa sangre untada en nuestras vidas cuando vino nuestro Señor Jesucristo al mundo. Esa ofrenda perfecta, ese sustituto de una vida perfecta, sin defecto, a cambio de nuestra vida con pecado. Así que nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí ese castigo que merecíamos y de esa manera nos redimió del poder del pecado, nos restauró nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Entonces, los hijos de Dios gozamos de un favor especial y por eso hoy vemos una gran diferencia. No sé si ustedes lo han notado, pero nos dicen: oiga, ustedes tienen algo diferente. Y mira, nos dicen: yo no sé, pero ustedes muestran un gozo en sus corazones. Cuando hablo con ustedes se siente una paz. Es que nuestros rostros empiezan a resplandecer. ¿No lo han notado? Ustedes están resplandeciendo. Cuando nosotros hablamos con la gente nos quiere escuchar. Podemos de pronto amar a quienes nos han hecho daño, a quienes nos han lastimado. Y nos preguntan: ¿pero cómo lo hicieron?
¿Cómo hicieron para perdonar? A mí me decía una secretaria, yo no puedo perdonar a ese desgraciado que me abandonó y se fue con otra. Y lamentablemente ellos viven amargados y eso lleva a la enfermedad. Yo le decía, con el Señor Jesucristo sí se puede perdonar, pero la gente prefiere guardar odio en su corazón antes que perdonar y soltar, y no saben que ellos mismos están cargando una enfermedad en su cuerpo porque se somatiza esa rabia, ese dolor, esa amargura en sus cuerpos. Y quizá la gente nos va a mirar como bichos raros cuando no nos ven de pronto haciendo cosas que ellos hacen. O cuando nos ven orando por la comida y dicen, ¿y esta gente qué? O cuando vamos a una reunión y tal vez no nos ven comportándonos ejemplarmente, pues van a decir, bueno, ¿y esta gente qué le pasa? ¿No que son cristianos? Nosotros tenemos que mostrar que somos realmente cristianos porque tenemos que ser molde, modelo de ejemplo para los demás, para que la gente quiera untarse de eso que tenemos. En estos días hablaba con mi gerente en Mafre y ella me decía, llamé para felicitarla de cumpleaños y le di una palabra y ella me decía, Edgar, mira, cada vez que yo hablo contigo, tú me inspiras paz. Yo siento algo especial porque tú siempre hablas de una manera tan especial. Y eso lo nota la gente. Transmitimos la paz de Dios, transmitimos esperanza, transmitimos vida, transmitimos consuelo, transmitimos ánimo. Eso hace la diferencia a los hijos de Dios. Así que nosotros no podemos tener un mal comportamiento en nuestro vecindario, en el trabajo, en el estudio. La gente nos va a mirar y va a decir, yo no quiero ser cristiano. Pero si nosotros mostramos a ese Cristo que está dentro de nosotros, esa sangre del Cordero que está dentro de nosotros, la gente va a decir, wow, yo quiero conocer a ese Cristo, a ese Dios que ellos siguen. Eso lo hacemos como hijos de Dios. Mira lo que dice la palabra en Mateo 5, del 13 al 14. Ustedes, cada uno de nosotros, son la luz de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal? Son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ahora sí dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y yo les digo, si un condimento no tiene sabor, pues no sirve para nada. Sí, los condimentos son los que producen el sabor a la comida. Es rico comer con un buen sazón, con un buen sabor. Y como cristianos, si nosotros no marcamos la diferencia para afectar a este mundo que está tan perdido, tal vez seremos de poco valor para Dios. Así que nuestro compromiso es que marcar la diferencia y afectar de manera positiva a las personas. Así como el condimento da mejor sabor a la comida, nosotros tenemos que marcar la diferencia. A mí me pasa, continuamente estoy hablando con personas en lo que yo hago, en mi trabajo secular, y me piden consejo, porque ven que uno se comporta de una manera diferente, que uno habla de una manera ya diferente, que la gente siente que hay algo especial en uno. Si es que si vivimos para Cristo, brillaremos como luces y mostraremos a otros cómo es Él. Mire esto, si nosotros ocultamos nuestra luz, es decir, si callamos cuando deberíamos hablar la verdad, ahí estamos mostrando que nosotros no somos luz. Porque tenemos un nuevo ADN, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando tenemos un nuevo ADN? Empezamos a ver la vida con claridad diferente. Se nos ha caído un velo en nuestro entendimiento y ¿sabes qué pasa? Empezamos a entender que estar en Egipto no es chévere. Estar en Egipto no es saludable. No es chévere estar endeudado, estar esclavo de los bancos, estar esclavo del pecado.
estar esclavo de los vicios, estar esclavo del internet a toda hora metidos en las redes. No es chévere, no es saludable. Ya no somos esclavos de nada de esto. Dice la palabra en Proverbios 22:7, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Eso lo dice la palabra. Ahora, lo segundo es que Dios nos saca de Egipto como en bendición. Lo dice la palabra en Éxodo 12, del 31 al 32. Dice, esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordeno, y llévense todo lo de los israelitas junto con ustedes. Vayan y adoren a su Dios como lo han pedido. Llévense sus rebaños, sus manadas como dijeron y márchense ya. Váyanse, pero bendígame al salir. El hombre que sabía que ellos tenían la bendición. Y así nos van a decir a nosotros. Y dice el versículo 35 y 36. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas. Y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Cuando Dios nos saca de Egipto en bendición, es que Dios se convierta en nuestro todo. Acordémonos que el propósito de sacar al pueblo de Egipto era que lo adoraran y que le sirvieran a Dios. Y así llegarían las bendiciones. Y cuando ellos salen, pues ¿qué pasó? La ropa no les faltó, la comida no les faltó. Ahí empezaron a recibir la bendición de Dios. O sea, su cobertura, su presencia estaba con ellos. ¿Saben cuál es la intención de Dios después de salir de un Egipto, de una esclavitud? Es salir bendecidos. Nunca se los aseguro vamos a ser iguales. ¿Por qué? Porque nuestra fe crece. Conoceremos a un Dios de manera diferente, de otra manera. Pero depende de nosotros. Cuando decidimos soltar eso que nos tiene atados a Egipto, téngalo por seguro que el Señor nos saca con las manos llenas. Mire, cuando obedecemos sus mandatos, empezamos a vivir una vida nueva. Es que nos quitamos un yugo de encima. Las cadenas se tienen que romper. Por eso debemos liberarnos de aquello que nos quiere esclavizar. Y hoy les pregunto, ¿qué es eso que no te deja avanzar? Suéltalo ya. Porque el Señor tiene preparado muchas bendiciones al salir de Egipto. Pero nosotros somos los que tal vez detenemos esas bendiciones. Porque seguramente, no sé, le hemos cedido un derecho al enemigo. Así que para que Dios nos dé esa libertad total, debemos que soltar. A uno le cuesta, pero que tenemos que tomar decisiones y hacer todo lo que Él nos manda hacer. Ahora, un ejemplo, si no me llegan las bendiciones, seguramente el Señor está esperando a que yo pague primero esa deuda, que me ponga a cuentas con esa persona que estoy odiando, que le estoy debiendo, ¿cierto? Que salga tal vez ya de ese pecado. Nada nos puede esclavizar, nada. Lamentablemente, les voy a decir algo. Muchas personas han salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. ¿Por qué? Porque aún extrañamos esos puerros que nos daban allí, esa comida, esa carne. Y si nosotros no somos ministrados, no somos restaurados, si nosotros no somos liberados, en esa área donde Dios nos sacó, el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a querer volver a ponernos en esa servidumbre. En Gálatas 5:1 dice la palabra, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse ¿qué? Firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Cristo murió para liberarnos del pecado y para no volver a esa esclavitud del pecado. Ninguno queremos volver.
Y ahí paso al tercer punto. Dice que el faraón va a querer que volvamos. Lo dice en la palabra en Éxodo 14:5. Cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Más adelante, en el versículo 15 al 18, dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Es decir, en ese momento Moisés estaba orando, adorando, y le dice el Señor: ya no ore más, dile al pueblo que se ponga en marcha, que tome decisiones. Le dijo: toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar, pisando tierra seca. Dice la palabra: yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza, escuchen eso, de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Y lo increíble de esto, miren, es que el Señor Él lo permitió esa persecución. ¿Y saben para qué? Para mostrar su gloria y su grandeza. Es decir, los israelitas tuvieron que aprender que Dios estaba con ellos. Yo me imagino cuando se abre ese mar tan impresionante, ¿cómo no iban a creer en ese Dios tan poderoso y maravilloso? Imagínense que nos pasara algo así a nosotros. Así que cuando nosotros salimos de Egipto, en mi caso, yo no quiero volver allá. Mire, yo miro atrás y digo: gracias a Dios dejé ese mundo lleno de oscuridad y de esclavitud donde estaba. Tengamos cuidado porque el enemigo va a querer hablarnos al oído. Mire lo que se está perdiendo. Mire que usted qué está haciendo aquí en esta iglesia. ¿Sí? Dios nos quiere en la tierra prometida y punto. Y no en Egipto. Yo les digo algo. El peor error que podemos cometer después de salir de Egipto es volver allá. La misma palabra lo dice, que es mejor no haber conocido porque vendrán 7 peores. Y es lamentable cuando vemos personas que han vuelto atrás. ¿Y saben qué es lo más triste? Es que el yugo va a ser más duro. El pueblo de Israel vivió en Egipto 430 años, imaginémonos. Se habían acostumbrado pues obviamente a todas sus costumbres, se acostumbraron a las comidas. Ya era normal vivir como esclavos. Por eso a veces nos cuesta desaprender todos esos malos hábitos, porque ha sido muchos años que hemos vivido bajo ese yugo y nos acostumbramos. ¿Sí? Un ejemplo, si Dios nos sacó del robo, pues hay un hábito que tenemos que trabajar y el enemigo nos va a tentar frente a alguna oportunidad en un lugar donde podamos ver dinero, billete, oro, cadenas. Y es allí donde realmente nosotros vamos a ser probados. Si salimos de Egipto o no. O lo mismo en la infidelidad. El enemigo sabe nuestra debilidad. Y vamos a ser probados si de verdad amamos a Dios o volvemos atrás. El enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Es que en esa iglesia nos viven lavando el cerebro. Pues la verdad es que sí. Es decir, a nosotros se nos lava el cerebro de tantos malos hábitos que traíamos. Es que son muchos años que veníamos de un mundo que nos enseñó que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces nos acostumbramos a hacer cosas que todo el mundo hacía. ¿Sí? Porque pues quizá fueron muchos años en lo mismo y ya nos parecía normal. Por ejemplo, nosotros vivimos años esclavos de las deudas y creíamos que era normal porque todos lo hacían y vivíamos esclavos. La palabra en Jeremías 31:11 dice: porque el Señor rescató a Jacob. Miren esto:
lo redimió de una mano más poderosa. Y quiero leerles, porque Dios rescató ¿a quién? A Edgar, a Jorge, a Nuri, a cada uno, ponga su nombre ahí y declárelo, apropiese de esa palabra. Dios me redimió ¿de qué? Del alcohol. Dios me redimió de las deudas. Dios me redimió del pecado. Dios me redimió de la depresión. Dios me liberó. ¿De qué lo liberó el Señor? Escríbalo ahí, declárelo. De esa mano que era más fuerte que yo. Eso que me gobernaba por fe, dígalo, declárelo. Para terminar, en Jeremías 30, del 8 al 10 dice: romperé las cadenas de su esclavitud, lo liberaré del poder que lo domina y nunca más volverá a ser esclavo de extranjeros. Les juro que así lo haré. Mi amado pueblo de Israel, no tengas miedo ni te asustes, porque a ti y a tus hijos los libraré de la esclavitud que sufren en Babilonia. Podrán vivir seguros y tranquilos, no volverán a tener miedo a nadie. Yo soy tu Dios y solo a mí me adorarás. Servirás al Rey, porque el Rey te dará, reinará, porque el Rey que te daré reinará como David. Quiero que pensemos que si el Señor ya nos sacó de Egipto, es porque Él quiere que estemos a su lado. Él quiere estar a nuestro lado. Él quiere que lo adoremos. Él quiere que le demos las gracias porque hemos visto su poder, hemos visto su gloria manifiesta en nuestra vida. Pero no quiere que volvamos a Egipto, porque Dios no quiere que vivamos en esclavitud. Ese es el tiempo donde Dios quiere que salgamos de Egipto. Es el tiempo. Así que vamos a orar.